Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las lecciones que tratan sobre las distribuciones de frecuencia. Bueno, primero hay que ver qué es una distribución de frecuencia. En general, una distribución de frecuencia eh, tiene las observaciones que se clasifican de acuerdo a categorías de valores. Es decir, una distribución de frecuencias nos indica el número de observaciones que corresponde a cada categoría. Como ya vimos, se pueden clasificar los datos que lleguemos a obtener de un experimento o una muestra en base a su tipo de variables o a las características que estos tengan en común. De ahí se van a hacer diferentes categorías y estas categorías van a tener ciertas observaciones y la cantidad de observaciones que haya por categorías se les va a llamar la frecuencia. Para poder tener en conjunto estos datos y poder observarlos y entenderlos de mejor manera se utilizan las tablas de frecuencias. Una tabla de frecuencias ayuda a agrupar cualquier tipo de dato numérico. En ella se detallan cada uno de los valores diferentes en el conjunto de datos junto con el número que aparece, es decir, su frecuencia. Aquí en esta tabla se ve de forma general lo que son las columnas y títulos que debe tener cada una de estas y además las fórmulas o datos que pertenecen a cada una de estas columnas. Por ejemplo, en la variable o valor que toman los valores de x1, x2 hasta xn, vienen siendo las categorías que se van a establecer en caso de que fuera una variable de tipo discreta o los datos que se cuentan en caso de que sea una continua. Después las frecuencias absolutas, viene primero lo que es la frecuencia absoluta simple, que viene siendo nada más el número de veces que se repitió dicha categoría o dato. Por ejemplo, si mis categorías son pesos de una persona y por ejemplo yo tengo en el valor de x1 50 kilos, en n1 yo pondría todas las personas que llegaron a pesar la misma cantidad, es decir 50 kilos. Y en la acumulada tendría por lo tanto lo mismo, ya que hasta ahorita, como sería el primer renglón, no tengo algún valor anterior el cual agregar. Pero por ejemplo para x2, si yo tuviera 60 kilos, entonces ahí agregaría en n2 el número de personas que tuvieron ese peso y en su frecuencia absoluta acumulada tendría lo que viene siendo la suma de n1 más n2, es decir, la suma de las personas que tuvieron 50 kilos más 60 kilos. Después, pasando a lo que son las frecuencias relativas, está la frecuencia simple, que es nada más dividir el número de veces que se repitió la variable x1 en la frecuencia absoluta simple entre n, que es el total de datos, y la frecuencia relativa acumulada es dividir la frecuencia acumulada entre el total de datos para cada renglón. Estas dos frecuencias relativas van a representarse en porcentaje y al final nos deben de dar el 100%. Bueno, vamos a ver más a detalle los tipos de frecuencia a continuación. Como les decía, la frecuencia absoluta simple es el número de veces que aparece un valor determinado reportado, y la suma de las frecuencias simples debe de ser igual al total de datos, que se representa por n mayúscula en caso de ser una población o n minúscula en caso de ser una muestra. Y la sumatoria de las frecuencias va a ser el número total de datos de la distribución y se representa por la sumatoria de FI. Y la frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de las frecuencias absolutas simples de todos los valores conforme se van agregando en cada renglón, como lo mencioné anteriormente. Bueno, después vienen lo que son las relativas, que ya también se las expliqué un poco. Las frecuencias relativas porcentuales es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor determinado simple y el número total de datos, y se expresa en forma de porcentajes y su suma debe ser igual a 100. Y la frecuencia relativa acumulada porcentual es el cociente entre la frecuencia acumulada y el total de datos, y también se expresa en porcentaje. Ahora, ¿cómo graficarlo o cómo observar los datos de esta tabla de una manera más simple para poder interpretarlos más fácilmente? Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, con las representaciones gráficas se puede obtener una idea del contenido de una variable, es decir, su forma,
cómo se distribuye, qué valores aparecen más, cuáles menos, si hay valores atípicos, es decir, que están muy alejados, si todos los datos se conjuntan en el centro, en las orillas. Podemos de esta manera distinguir muchos de los parámetros y estimadores que vimos anteriormente, como la moda, la mediana, la media aritmética. Podemos ver su tipo de distribución, que vamos a verlo más a detalle después en el curso, y muchas otras cosas. Pero en sí, para una variable categórica o discreta, existen dos tipos de gráficos principalmente, el de barras y el de sectores. Estos vienen siendo en categorías, ya sea por ejemplo subjetivas, como si fueran la del ejemplo de la tabla de frecuencias de niños y niñas. En ese gráfico se puede observar que la frecuencia se usó en base al género, pero también podríamos haberlo hecho en intervalos, por ejemplo de edades de 10 a 15 años, de 15 a 20, y también se podría la frecuencia en lo que viene siendo el eje de las y en el X las categorías. Y para las variables de tipo continua se utilizan los histogramas. En este las barras se ven de forma más conjunta y se pone cada uno de los valores que se tienen, y dentro de este se observan las frecuencias. Es decir, se establece un rango de valores. Por ejemplo, aquí en el histograma de la medida de los pernos se estableció un rango de 19.98 milímetros hasta 20.04 milímetros, y dentro de ese rango se estableció la frecuencia de todas las veces que se repitió un perno con esa longitud. Para cada uno no se agruparon en intervalos ni en categorías como si fueran pernos de un tipo y pernos del otro en caso de ser discretos, sino que aquí simplemente se toman las medidas de forma continua. Bueno, este es un ejemplo de una tabla de frecuencia ya realizada sobre la altura de unos niños de un salón de clases. Como se ve en la primer columna donde irían las X, se puede ver lo que es el alumno y su estatura. Aquí se va a definir por la estatura la variable de X. Y ya al organizar la tabla, pues se ve que está la variable, que son las diferentes alturas. En las frecuencias absolutas simples, las veces que se repitió tal altura. En las acumuladas, la suma de tales frecuencias simples. Por ejemplo, para 1.20 solo hubo una persona, para 1.21 hubo 4, entonces su frecuencia acumulada hasta ahí sería 5. Para la frecuencia relativa simple se dividió simplemente 1 entre 30, ya que el total de alumnos era 30, y así para cada renglón. Y para la acumulada se dividió 1 entre 30, después 5 entre 30, porque era la frecuencia acumulada de tal renglón, y así sucesivamente. Bueno, espero ya haya quedado un poco claro. De todos modos, en la descripción agregaré un enlace en el cual viene el paso a paso para realizar la tabla en caso de que no haya quedado claro a lo largo de la lección. Espero verlos después. Hasta luego.